Bienvenidos a su clase de Derecho Fiscal 2, continuando con el tema relativo a las facultades de comprobación y en particular lo relativo a las determinaciones presuntivas. El día de hoy vamos a analizar el procedimiento para la retención presuntiva. El procedimiento para la retención presuntiva se encuentra regulado por el artículo 56 del Código Fiscal de la Federación, mismo que dispone que las autoridades fiscales calcularán el ingreso, o más bien los ingresos brutos del contribuyente, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de las contribuciones para el ejercicio fiscal de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos. Primero, utilizando los datos de la contabilidad del contribuyente. 2, tomando como base los datos contenidos en las declaraciones del ejercicio fiscal correspondiente a cualquier contribución, sea del mismo ejercicio o de cualquier otro, con las modificaciones que en su caso hubieran tenido con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación. Asimismo, lo podrán hacer a partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales cuando tengan relación de negocios con el contribuyente. De la misma forma, se podrá iniciar este procedimiento cuando se cuente con otra información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación, o bien cuando utilizando medios indirectos de la investigación económica o de cualquier otra clase, o cuando considerando los ingresos y el valor de los actos o actividades comprobados de conformidad con lo dispuesto en la fracción 10 del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, para lo cual se sumará el monto diario que representen en el periodo verificado según corresponda y se dividirán entre el número total de días verificados. El resultado así obtenido será el promedio diario de ingresos brutos o del valor de los actos o actividades respectivamente, que se multiplicará por el número de días que comprenda el periodo o ejercicio sujeto a revisión para la determinación presuntiva a que se refiere el dispositivo legal en comento, es decir, el artículo 56 del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, por cuanto hace a la determinación de contribuciones por omisión de retenciones o retenciones determinadas presuntivamente, estas se encuentran normadas por lo dispuesto en el artículo 57 del Código Fiscal de la Federación, donde se establece que las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente las contribuciones que se debieron haber retenido cuando aparezca omisión en la retención y entero por más del 3% sobre las retenciones enteradas. Para efectos de esa determinación presuntiva, las autoridades fiscales podrán utilizar indistintamente cualquiera de los procedimientos previstos en las fracciones 1 a 5 del artículo 56 del Código Fiscal de la Federación y a las que ya hicimos referencia hace unos momentos. Dentro de las retenciones presuntivas por omisiones de retención enteros por más del 3% sobre las retenciones enteradas, de acuerdo a lo establecido por el artículo 57 del Código Fiscal de la Federación, pues encontramos a las siguientes. Primero, la presunción de retenciones sobre sueldos. Esta se da si las retenciones no enteradas corresponden a los pagos a que se refiere el capítulo 1, título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y el retenedor tiene más de 20 trabajadores a su servicio, por lo que se presumirá que las contribuciones que deben enterarse son las siguientes.
las que se resulten de aplicar la tarifa que corresponda sobre el límite máximo del grupo en que para efectos del pago de cotizaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentre cada trabajador al servicio del retenedor elevado al periodo que se revisa. Asimismo, en el caso de que el retenedor no hubiera efectuado el pago de las cotizaciones por sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que se considerará que las retenciones no enteradas son las que resulten de aplicar la tarifa que corresponda sobre una cantidad equivalente a 4 veces el salario mínimo general del retenedor elevado al periodo que se revisa por cada trabajador a su servicio. Lo anterior será aplicable también para determinar presuntivamente la base de otras contribuciones cuando esté constituida por los pagos a que se refiere el capítulo 1, título 4 de la ley del impuesto sobre la renta. Asimismo, se aplicará esta situación cuando exista la presunción de aportaciones al instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es decir, el Infonavit, en cuyo caso, tratándose de las aportaciones no enteradas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, previstas en el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo, se considera que las omitidas son las que resulten de aplicar la tasa del 5% a la cantidad equivalente a 4 veces el salario mínimo general diario en la zona económica del patrón, elevado al periodo que se revisa por cada trabajador a su servicio. Ahora bien, tenemos también esta figura que recibe el nombre de presunciones salvo prueba en contrario. Sobre este particular, el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación señala que para la comprobación de los ingresos o el valor de los actos o actividades o activos por los que se deben pagar las contribuciones, así como la actualización de las hipótesis para la aplicación de las tasas establecidas en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario, los siguientes: que la información de la contabilidad, documentación probatoria y correspondencia que se encuentren en poder del contribuyente, es decir, que la información contenida en la contabilidad, documentación comprobatoria y correspondencia que se encuentre en poder del contribuyente corresponde a operaciones celebradas por él, aun cuando aparezca sin su nombre o a nombre de otra persona, siempre que se logre demostrar que al menos una de las operaciones o actividades contenidas en tales elementos fue realizada por el contribuyente. Asimismo, se presumirá, salvo prueba en contrario, cuando existe información en los sistemas de contabilidad a nombre del contribuyente. Esto implica que la información contenida en los sistemas de contabilidad a nombre del contribuyente, localizados en poder de otras personas o a su servicio o de sus accionistas o propietarios de la empresa, corresponde a las operaciones del contribuyente. Asimismo, habrá o se presumirá, salvo prueba en contrario, los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, es decir, que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad, pero que esté obligado a llevar, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones. Para los efectos de esta hipótesis, se considera que el contribuyente no registró su contabilidad en los depósitos en su cuenta bancaria, cuando estando obligado a llevarla no la presente ante la autoridad
cuando éste ejerza sus facultades de comprobación. Ahora bien, no se aplicará lo anterior antes de que la autoridad inicie el ejercicio de sus facultades de comprobación y siempre que el contribuyente informe al Servicio de Administración Tributaria los depósitos realizados, cubriendo desde luego todos los requisitos que dicho órgano desconcentrado establezca mediante normas de carácter general. Asimismo, se van a presumir, salvo prueba en contrario, los depósitos hechos en cuenta de cheques, personal de los gerentes, administradores o terceros, es decir, que los ingresos y el valor de los actos o actividades de la empresa por los que se deben pagar contribuciones, como lo son depósitos hechos en cuenta de cheques personales de los gerentes, de los administradores o terceros, cuando se efectúen pagos de deudas de la empresa con cheques de dicha cuenta o se depositen en la misma cantidad que corresponda a la empresa y ésta no los registra en su contabilidad. Asimismo, también habrá presunción, salvo prueba en contrario, cuando exista diferencia entre los activos contabilizados y las existencias reales, es decir, cuando existen diferencias entre los activos registrados en la contabilidad y las existencias reales que corresponden a los ingresos y al valor de los actos o actividades del último ejercicio que se revisa, por los que se deban pagar contribuciones. Asimismo, también habrá presunción, salvo prueba en contrario, por aquellos cheques librados contra las cuentas del contribuyente o proveedores prestadores de servicio, es decir, cuando existan cheques librados en las cuentas del contribuyente, sus proveedores o prestadores de servicio al mismo, que no correspondan a operaciones registradas en su contabilidad, por lo que son pagos por mercancías adquiridas o por servicio por los que el contribuyente obtuvo ingreso. Asimismo, también habrá presunción, salvo prueba en contrario, cuando se trate de bienes en posesión del contribuyente, es decir, que existen inventarios de materias primas, productos semiterminados y terminados, activos fijos, gastos, cargos diferidos que obren en poder del contribuyente, así como los terrenos donde se desarrolle su actividad, por lo que se presume que son de su propiedad. Los bienes a que se refiere la fracción séptima del artículo 56 del Código Fiscal de la Federación se evaluarán conforme a los precios del mercado y en su defecto al del avalúo, pues así lo dispone expresamente el artículo 59 fracción octava del Código Fiscal de la Federación. Y finalmente va a haber presunción, salvo prueba en contrario, cuando se trate de bienes exportados que fueron enajenados en territorio nacional, es decir, que los bienes que el contribuyente es decir, que los bienes que el contribuyente declare haber exportado fueron enajenados en territorio nacional y no fueron exportados cuando éste no exhiba a requerimiento de las autoridades fiscales la documentación o información a que se refiere el artículo 59, fracción novena, inciso A, B y C del Código Fiscal de la Federación. Bien, hasta aquí vamos a concluir la presente cápsula y en el siguiente video estaríamos analizando lo relativo a las presunciones de enajenación sobre adquisiciones no registradas o ingresos sobre compras no registradas.